¿Qué tal, amigos? Una vez más, tengan ustedes muy buenas. Estamos un lunes, Día Mundial de la Alimentación, hermano, pero usted me lo dice, Día Mundial de la Alimentación, pero ve acá, estoy así compenetrándonos, 16 de octubre 2023. Tenemos el placer de presentar con todos ustedes y con nosotros a Henry Guerrero, el profesor, mi hermano. Mira, esto es mi bola. Señores, tenemos un programa preparado para todos ustedes, digno como siempre. Pero antes, a presentar la belleza que nos adorna. He aquí en nuestro set, tienen ustedes ahí ese bouquet de flores, flores preciosas, mírenla ahí. ¡Pam! La magia, ¿tú lo ves? Rosas, rosas, color salmón, rodeado de florecillas blancas y hojas verdes. Una combinación perfecta. Esto es del jardín Constanza, Henry, Constanza. El buen amigo Julio Sepúlveda. Está aprendiendo. Y allá tenemos en la mesa del set, vean ustedes, flor del sol, mi hermano. Esa no se quedan, flor del sol son amarillas. ¿Con qué en el centro? Los negros. Pero oye, ¿qué tiene en el centro, Henry? Lo vea yo. Pero habla que tú, Henry. Bueno, ese es el set que nos adorna. Henry está una vez más por acá acompañándonos porque Luisín Mejía sigue fuera. Luisín Mejía, como siempre, el viajero. Tenemos algo especial sobre él que ya presentaremos. Señores, y os observáis, las cámaras vienen a buscar lo que es la mesa de nosotros. Mira, atiende. La magia de la televisión. La cámara, la mesa, las frutas. Mírenlo ahí. Ahí tenemos, señores, frutas acá que ustedes podrían pensar que no se daban en el país y otras que sí se dan, pero que están ya prácticamente como en extinción, en un sentido. Veáis ustedes acá. Miren ahí. ¿Qué es esto? Ahí viene. ¿Lo ves? Es la magia. Esos son guineitos pequeños que se llaman manzano. Guineo manzano. Una fruta, mi hermano, que ya no se está sembrando como antes y por eso se habla de extinción. Sin embargo, ya hay personas que siempre las tienen en su casa como lujo y se llama manzano. Le voy a decir por qué. Primero el tamaño. También algunos le llamaban deditos, también, mírenlo aquí. El tamaño y sobre todo que son un poquito ácidos en principio y tienen lo crocante de la manzana. Sin embargo, cuando usted lo palatea bien y hace contacto con la vilaza, pues se vuelve dulce sumamente. Ese es el guineo manzano, míralo ahí. Siempre a la mesa de lujo y para comer. Y aquí tenemos, bueno, debo decir también que el guineo manzano, según estuve investigando, es oriundo de Cuba. Es asiático, pero esa variedad parece que la originaron en Cuba y pues fue traída a estos países caribeños. Aquí tenemos otra. Miren aquí. Observéis. Pensaos unos y después los otros. ¿Qué es esto? Está en su estado verde, o sea, no está en sazón. Sin embargo, usted puede decirme qué es. Espondia citeira. Espondia citeira. Manzana de oro, mi hermano. Esto es de la Polinesia y es una anacardiácea, familia del cajuil y del mango. Eso es ahí. Una fruta que dicen que inclusive es buena para el cerebro. Eso es la indicación. Ya llegaremos cuando tengamos la sección Conozca lo que come, que vamos a versarnos todo sobre ella. Es una fruta que en la capital es resistente en demasía. Lo que pasa que la demografía, el sistema demográfico ha acabado con muchas plantas, Henry. Y también la acción del hombre. Correcto. Pero la acción del hombre es directa. Sí. Porque hay un sitio donde puede tener una explosión demográfica, pero tú puedes seguir. No, lo que pasa, Henry, que tú tienes un patio y siempre mates guanábara, una de coco, una de mamón, como era aquí en la capital, y ya tú vas a ampliar ese patio, tú la quitas, y entonces es la acción demográfica. Le hace una acción. Sí. Sin embargo, aquí hay una ahora que es originaria de Asia también, una sapindacia. Cuando hablamos de la sapindacia, nos vamos a referir a lo que es el limoncillo o quenepa, el lichi,
otras más que también, y sin embargo, miren aquí está, levante Henry usted fue que la capturó por allá por Bonao. Por blanco, en blanco. Sí, ahí, déjela ahí, que va a hacer casa. Miren ustedes ahí, han venido algunos y dicen que eso es vija, ¿no? Ese es el famoso rambután, Nephelium lappaceum, nombre científico del rambután. Pero vamos a hacer algo con el rambután. Yo tomo una aquí, déjala ahí. Yo tomo una aquí, acercado aquí ahora, acercado aquí. Mire, vamos a hacer la magia, aquí viene. Ya puede correr. Ve, aquí tengo el rambután, ahí está, en pantalla, le hago así, ¿te ves? Mire, ajá, está de este lado, ahí voy. Fíjense, uno quita la cáscara y deja esa masa ahí, esa casi no se ve por mi camisa, ¿verdad? Vamos a ver, enfocado los unos y después los otros. Esa masa brillante ahí, ahí, vamos a buscar ahí. Esa masa que ustedes ven ahí, cristalina, es una fruta excelente, mírenla ahí, qué belleza. Pruébela y se convencerá, como dicen los anuncios antiguos. Bueno, eso lo hemos traído para todos ustedes como una forma de expresar lo que nuestros campos se dan. El rambután es de zonas tropicales, sin embargo aquí, que yo sepa, no hay cultivos comerciales. O ese señor que allá en Río Blanco lo tiene comercial. Eso es, más bien él lo tiene para un entretenimiento, pero realmente las plantas que hay ahí son exuberantes. Y sin fertilizante más que la natural, de la parte de una... ¿Y usted que estuvo allí? Hay muchas. Él tiene algunas 10 plantas, pero producen bastante. Entonces lo que hace es regalarle entre los vecinos. Algunos cuando él sube fotos, le dicen lo mismo que nos decían aquí al principio, que si era vija. Sí. La gente cree que es vija. ¿Y saben de dónde viene el nombre rambután? ¿De dónde viene el rambután? Viene del malayo rambú, que significa cabellera. Por estos... Sí, por los pelos que tiene, aparentemente pelos que son... Sí. El nombre de rambután, de rambú malayo. Sí, también le llaman la fruta erizo, porque se ve erizada así completamente. Sin embargo, son... Y mamón chino le dicen en algunos países de Centroamérica también. No sé por qué le dicen mamón chino. No, porque el mamoncillo es la misma que él, parece mamoncillo por la forma. Mamón chino. Bueno, porque viene... Y el lichi también, ese es el que hizo el lichi. Bueno, hemos presentado a ustedes esas frutas muy tropicales que ya están en nuestro país, claro. La manzana de oro, eso está por doquier. El guineo, manzanita, está desapareciendo prácticamente, bueno, porque no es un cultivo. La planta se da muy alta, es un racimo pequeñito, con esa frutica pequeña, que no es de ese sabor agradable al principio. Y el rambután, que ha sido introducido en nuestro país, siendo tropical, no sé por qué se ha tardado tanto, porque es la familia del limoncillo lo mismo, exige las mismas formas climáticas. Bueno, después que hemos dicho estas cosas bonitas, vamos a expresar ahora nuestras condolencias a familiares de grandes amigos que hemos tenido, que han partido, como por ejemplo esa figura que ustedes van a ver a continuación, que la va a poner ahora nuestra coordinadora. Ahí tienen ustedes, ese señor que ustedes ven ahí, partió en esta semana pasada. Ese es un excelente médico dominicano, cardiólogo, caballista y sobre todo, mejor conocido como gallero de fama nacional e internacional, es el doctor Ángel Contreras. Me uní en lazo de amistad con él y sobre todo su familia, a la cual le damos nuestra condolencia, especialmente a Ricardo Contreras, su sobrino, del cual él decía que Ricardo era el hijo gallero que él no tuvo, porque su otro hijo es médico y se dedicó a los caballos. Ahí está él entrando, con esa elegancia que siempre andaba, en el Coliseo Gallístico de Santo Domingo, un sábado, día de jugada. Yo compartí mucho, no solamente en lo nacional, también en lo internacional con el doctor Contreras. Estuvimos en jugadas internacionales con Puerto Rico, estuvimos en Cali, Colombia 2 veces, y también estuvimos en Ecuador. Pasa su alma y que su familia la condolencia, dice tranquilidad espiritual para los familiares. Fortaleza espiritual. Fortaleza. Sin embargo, otro amigo también partió en esta semana. Ese que ustedes ven ahí, ese señor es Bernardo Vergés Peña, pionero en la publicidad en el país. Bernardo Vergés Peña, yo le conocí a través precisamente de un anuncio que me dio Rafael Perelló, que él era el que le llevaba las cuentas de publicidad, y hicimos una compenetración en lo siguiente. Él presentaba todos los jueves en su oficina,
que estaba en la Delgado número 22, una tertulia todos los jueves de 12 a 2 de la tarde. En esa tertulia participaban gente muy importante. Ahí fijo siempre estaban Efraín Castillo, ese gran publicista, Kiko Tabar, ahí también iba Morel Cerda, mi gran amigo Nonón, y ahí estaba también el señor Pepín, el dueño de Seguro Pepín, siempre iba. Y Víctor Gómez Vergés, que era familia de él, también se presentaba en esta tertulia. Nada, paz a su alma y a sus hijos conformidad, como dice la gente. Esas son cosas de verdad. Ustedes sabían que en esta semana pasada también se celebró el Día Mundial del Huevo. ¿Qué es el huevo para usted, profesor? Bueno, el huevo es algo esencial en la alimentación de todo el ser humano, ¿verdad? Es la proteína más barata que existe. Claro, y es una proteína realmente excepcional. Mira, ese día, el Día Mundial del Huevo se celebra la segunda semana del mes de octubre. O sea, los días 15 del mes de octubre, la segunda semana, se celebra el Día Mundial del Huevo. Oye, estamos produciendo, ¿eh? Yeah. Deep voluntad, good voluntad. Así es que se hace. Eso llama hacer televisión. No es solamente enfocar a uno y enfocar al otro. Miren, siguiendo con esta cosecha de lo que es agropecuarizando, que no es más que un compendio de las cosas que vivimos la semana pasada. Yo quiero presentar aquí una cooperación del señor Milton Núñez, que es su director de ganadería. A veces la gente ve las pacas de lo que son las hierbas, los forrajes, vendiéndose en la tienda y no saben cómo se hace. A veces una cosa simple, claro, con una maquinaria. Ustedes van a ver este video para que comprendan cómo Milton hace pacas para exponerla, para llevársela a los ganaderos y que tengan la alimentación. Adelante, Cecilio. Este videíto del domingo 15 de octubre, 10:30 de la mañana. El sol pica, pero le damos para allá, haciendo una paquita. La máquina sigue comiendo. Ya está cambiando de sonido, quiere decir que está llena casi, un poquito más. Aguanta ahí. Ejecutamos para que envuelva. Ella misma envuelve, corta y solamente hay que abrir, como yo le llamo, el baúl. Y sale la paca hecha y envuelve. Este videíto. ¿Vieron cómo se hace una paca? Qué sencillo, ¿eh? Es sencillo porque se utiliza también maquinaria moderna, ya no es solamente la mano. Sí, así. No, es que va enrollándolo. Va enrollando y deja el bloque ya listo. ¿Sabe que ese pasto que se estaba enrollando ahí es el famoso Suací? ¿Vos lo conocéis? Los veterinarios que están aquí, que van ahorita. Suazilandia. Ese, bueno, ¿verdad? Para ganado. Bueno, ese es el que estaba haciendo, gracias a nuestro amigo Milton Núñez, que nos hizo llegar ese video. Henry, ¿vos sabéis por qué no está aquí Luisín? Usted sabe las razones, tiene compromisos internacionales. Ah, tiene compromisos internacionales. Tú sabes que Luisín es miembro del Comité Olímpico Mundial. Claro. Entonces, él está en estos momentos en Mumbai, la India. Y nos llamó para que nosotros diéramos una primicia, que es la de que en el Comité Olímpico Mundial, cuando tú cumples 70 años, ya a ti te jubilan. Pero a él le han extendido
Diría que no sabe por qué, pero diría que es el trabajo que ha hecho. Ya llegó a 70. Sí, ya Luisín cumple 70 años. Entonces, a Luisín, en vez de jubilarlo, le extendieron hasta el 2027. Ya en el 2028 lo van a jubilar, pero lo van a jubilar, oye, ¿cómo? Oye, que lo jubilan y tiene las mismas preferencias en el comité, excepción del voto, no puede votar. Pero oye, eso no se ve hecho, creo que no se ve hecho con nadie, con él se está haciendo. Pero vamos a argumentarnos más con este trabajo que desde Mumbai, la India, nos llega de Luisín Mejía. Adelante. Saludos, bienvenido al Poder de la Tarde, a Universo Agropecuario, el primer programa de la semana desde acá, desde República Dominicana. Desde Teleradio América le tenemos que dar una información muy importante que tiene que ver con nuestro CEO. Estamos hablando de Luis Mejía Oviedo, quien es presidente, como ustedes lo saben, de Centro Caribe Sport, la organización deportiva de Centroamérica y el Caribe. También es miembro COI. Bueno, el CEO del Poder de la Tarde ha sido reelegido por 4 años más para cumplir sus funciones como miembro del Comité Olímpico Internacional y mantenerse al frente de las comisiones de marketing y de comunicación digital de este importante organismo. Vamos a ver el momento de esta gran votación que ocurrió en Mumbai, en la India, en la madrugada de hoy, hora República Dominicana. La persona sujeto de la votación, vemos aquí las palabras, el primero es el señor Luis Mejía Oviedo, y se propone una extensión de 4 años a partir del 1 de enero de 2024. Entiendo que todo el mundo sigue teniendo el dispositivo y la tarjeta para votar. De ser así, les voy a pedir por favor que por favor abran la votación. Rotation system among the scrutineers. A ver, que están rotando los escrutadores. Hemos recibido 83 votos, 9 abstenciones, 77 votos válidos, la mayoría, por tanto, son 74, la mayoría son 38 votos a favor, 60, no 14. El mandato del señor Luis Mejía Oviedo queda, por tanto, extendido durante 4 años a partir del 1 de enero de 2024. Enhorabuena. Enhorabuena, señor Mejía. So the second, you want to say a word? ¿Quería decir algo? Muchas gracias a todos. Siempre gracias. Vamos adelante. No se me sofoque, solo quiero coro, hágame feliz. Pari, llamen los muchachos, pidan por su boca, cóbremelo a mí. Saca la bocina, peine las esquinas, denle para abajo, vuelvan a subir. Pari, digan los muchachos, sin que son humanos. ¿Qué les pareció, Es un homenaje, un mérito ganado por su trabajo en lo que es el Comité Olímpico Mundial. Le dieron un premio de 4 años más de lo que él debía salir y ahora, ¿no? 4 años más, y después el privilegio de ser miembro permanente con toda la prerrogativa que lleva ese cargo. ¿Cómo lo viste tú? Bueno, muy bien, yo pienso que es un logro merecido, ¿verdad?, por los años que tiene dentro de la actividad del Comité Olímpico. Y sobre todo, que ponen alto a la República Dominicana. Claro, porque es un reconocimiento también. Aunque es que lo va a gozar, naturalmente, pero ponen alto al país. Sí, entonces, yo diría 4 años más. Después ya es miembro permanente con voz, pero sin voto, ¿verdad?, como se dice. 4 años más y hablamos. Está bien, qué bueno. Pues miren, y hablando de cosa y gozadera, ustedes saben que esta semana que pasó, estos días que han pasado, se celebró lo que es el Día del Agrónomo, que es el 4 de octubre de cada año. Sin embargo, hay entidades que porque cuando vino la fecha no se podía hacer, han dejado para estos fines de semana las celebraciones, y el CODIA, que es el Colegio Dominicano de Ingenieros, Agrónomos y Arquitectos, pues hizo una celebración. Vean esta foto que ustedes ven ahí, miren esa foto ahí. Ahí en esa foto
están de izquierda a derecha, ayúdeme usted con las personas que usted las conoce. Ingeniero Bonilla, está el ingeniero Erasme. Está usted con una camisa amarilla. Sí, estoy yo allá en el fondo, claro. Estoy yo. Y está, obviamente, Ajá. está ahí presente. No Sí. podía estar en una foto, ¿verdad? Si no es- Y Rafael Sánchez está ahí también. Bueno, eso fue en el CODIA, en el salón, a principio. Sin embargo, voy a poner un video y cuando este video termine, regresamos con... Es un video de lo que empezó a celebrarse la fiesta esa noche, cuando estaba comenzando, porque se puso súper buena. La van a ver todos ustedes. Sin embargo, debo decirle lo siguiente. Luego de este video, y que volvamos a el otro capítulo de Universo Agropecuario. 2 invitados extraordinarios ya están acá. Adelante, Cecilia. Continuamos con... Universo Agropecuario. Oye, Henry. En el poder de la tarde. Señor Henry, comiste bien, Henry. Qué bueno. Mira, habíamos anunciado ya, con anterioridad, naturalmente, que traíamos a un experto de lo que es la veterinaria, en lo que se llama cuarentena animal. La cuarentena animal tiene una importancia tal que ya oiremos las explicaciones, sobre todo de un profesional que se ha dedicado a ello. Este señor corresponde al nombre del doctor Jesús Martínez. Jesús Martínez. ¿Qué te opinas? Un gran conocedor de su tema en cuarentena, que lo vamos a tener hoy, Sí, señor. explicándole para que la gente entienda y comprenda qué es cuarentena. Ya, cuarentena animal en este, Sí, en este caso, en este cuando- caso. sí. Doctor José Martínez, ¿cómo estás? Gracias por venir. Buenas tardes, gracias a usted por haberme invitado a su tu- programa. A tan oído y visto programa. José, tenemos por costumbre, cuando alguien llega por primera vez al programa, como lo estás haciendo tú ahora, de preguntarle su ascendencia profesional. ¿De dónde viene José? Jesús. Jesús, ¿pero dónde viene? Yo vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. No, espérate. ¿De dónde eres? Sí. ¿Oriundo de dónde? Iba a ser la referencia. Pero sí, mi pueblo es Las Matas de Falfán, Llegaste aquí. provincia llegaste de aquí. San Juan. Tuve la oportunidad de salir del campo y llegar a la ciudad y me acostumbré tanto que me he quedado en ella. Te ha quedado en ella. Mira qué cosa. Jesús, tú ingresas a la veterinaria, ¿en qué universidad? En la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ya. Te gradúas. Después de graduarte, en el área profesional, ¿dónde has incursionado? Bueno, yo he incursionado en diferentes áreas. Estuve trabajando en los inicios en ganado bovino. Luego estuve trabajando avicultura por 7 u 8 años. Incursioné en ventas. Y los últimos 20 años he estado involucrado a lo que es el sistema cuarentenario. Qué bien, o sea que estamos tratando con un profesional de una data alta. Esto que tiene tanta importancia en lo que es el país, brevemente, ¿qué es lo que es cuarentena? Cuarentena en sentido amplio de la palabra tiene incidencia en todo lo que tiene que ver con importaciones, exportaciones de animales vivos, productos y subproductos de origen animal, y se considera la primera barrera de defensa sanitaria del país. ¿Sí? ¿Cuántas cuarentenas existen? Existen dos tipos de cuarentena, cuarentena interna y cuarentena externa. Nosotros hacemos la cuarentena externa, que es la que tiene que ver con importaciones y exportaciones. ¿Y la interna qué es? ¿Cómo es? La externa es la que se hace
previo a cumplimientos de acuerdos internacionales, llámese protocolo. Esa es la cuarentena externa y esa es la que se supervisa generalmente en los puertos, los aeropuertos y la frontera. ¿Por qué se hacen las cuarentenas? La cuarentena es una forma de protección del país y por eso se hacen las evaluaciones pertinentes. Por ejemplo, para las importaciones se hacen los análisis de riesgo previos para poder autorizar el ingreso de un producto o de un animal al país, conociendo, por ejemplo, el estatus sanitario de ese país, las enfermedades que están presentes, que nosotros no tenemos, o que aún teniéndolas están bajo control. Eso, tú sabes que la mayoría de las personas que nos están mirando a nosotros no son profesionales o del área. Cuando tú quieres decir que cuarentena es, por ejemplo, la externa e interna. Sí. La externa, por ejemplo, viene un avión o un barco. ¿A eso se refiere externa? Correcto. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Cada producto en ese tipo de cuarentena tiene un protocolo. Por ejemplo, cuando se trata de importación de productos lácteos o cárnicos, siempre se va a hacer por acuerdo entre la parte. O sea, tú no puedes importar nada sin que se hayan homologado lo que se llaman los requisitos sanitarios. ¿Cuáles son esos requisitos? Los requisitos sanitarios van a depender del tipo de producto. En el caso de productos lácteos, siempre va a haber la ficha técnica del producto, donde se va a conocer todo el proceso que se pasa para la elaboración de ese producto y los ingredientes, tiempos y temperaturas a que ese producto es sometido ya para su comercialización. Ajá. A ti te traen, por ejemplo, los lácteos vienen en caja, vienen en funda, ¿verdad? Pueden venir de diferentes formas. Correcto. ¿Cómo yo me doy cuenta? Porque afuera ponen todo, como los supermercados te dicen de que hecho con tal cantidad de... ¿Cómo ustedes se dan cuenta de que eso afronta la salud de un país si no contiene los requisitos naturales? Ahí hay dos elementos que se conjugan. Nosotros vigilamos la parte sanitaria. Ya la parte que tiene que ver con esa de ingredientes, componentes que puedan afectar o no la salud humana, la maneja Salud Pública. Porque la cuarentena tiene la diferencia con otras actividades, que la cuarentena se involucran demasiadas instituciones. La cuarentena se involucra con Salud Pública, se involucra con aduanas, se involucra con CESA, con las diferentes instituciones que interactúan en un puerto y en un aeropuerto. Sí, está bien, ok. Pero en los laboratorios, me hablaste de laboratorio, ¿verdad? No, Entonces, ¿no se usan laboratorios para ello? Sí, pero nosotros, como te decía, es la parte sanitaria que nosotros controlamos. Nosotros manejamos el estatus sanitario del país, más que propiamente los componentes que tiene que ver con el producto. O sea, tú me dices, yo voy a traer un queso de Dinamarca, entonces, si no se ha hecho una evaluación sanitaria de Dinamarca, entonces, ¿qué se hace? Se hace la evaluación, el análisis de riesgo y se trazan las condiciones con la cual puede venir ese producto al país. Yo tengo una pregunta. Generalmente en algunos países hay enfermedad en un determinado tipo, por ejemplo, de ganado. En ese caso, ¿qué ustedes hacen? Y que todavía esa enfermedad no se ha presentado aquí. ¿Cuál es el protocolo en ese sitio que ustedes siguen? Sí, se hace la evaluación sanitaria y dependiendo del estatus sanitario del país es que se permite la importación o no. Eso es lo primero. Vamos a determinar el estatus sanitario. Entonces, quien va a solicitar un permiso debe especificar el país, el tipo de animal, en el caso específico de animales, la raza, edad, sexo, porque el sexo también tiene que ver con algunas enfermedades y por eso hay que ponderar todo eso cuando se hace la solicitud. ¿Cuál de las dos ahora mismo se ha evaluado como más importante, aunque todas las tienen, la interna o la externa para ustedes que están trabajando en ello? Bueno, desde el punto de vista de cuarentena, son las externas, porque cuando se habla de cuarentena interna, es la que se realiza por las autoridades dentro del país,
O sea, son la medida de control de movimiento de animales dentro del territorio. Pero las externas es la que nosotros hacemos el esfuerzo de que no lleguen al país. Correcto. ¿Y el nombre cuarentena viene por qué? Cuarentena viene, eso es histórico, pero desde el punto de vista de nosotros como cuarentena animal, es la vigilancia de los periodos de las enfermedades que hay que tener en cuenta para hacer una importación. Por ejemplo, los periodos son variables. Tú tienes, por ejemplo, un Newcastle que hay que vigilarlo 21 días. Tiene otras enfermedades que tienen menos tiempo. Por ejemplo, los bovinos duran 15 días en la cuarentena y 10 días, porque las enfermedades básicas, vamos a decir básicas, se desarrollan en ese periodo. O sea que los periodos cuarentenarios van a depender de las enfermedades que se vigilan en el momento. Correcto. Y lo de cuarentena no es que había que durar 40 días. Eso es bíblico. Los Es 40 bíblico. días, realmente muchas enfermedades, pero es basado en los periodos de desarrollo de la enfermedad que se está vigilando. Correcto. Entonces, por ejemplo, hay una cuarentena que se llama cuarentena en producción. ¿Qué es eso? Cuarentena en producción. En producción. Bueno, ese tipo de cuarentena yo no la manejo, pero por la lógica de... Sí, correcto, es la lógica, exacto. Por la lógica, si es cuarentena en producción, es la vigilancia que tú haces un determinado previo para mantener un producto dentro de esa área que no se permita la movilización a otra área. Correctamente. Y si en ese periodo de evitar el movimiento, en realidad, tiene que haber una lógica científica ya, de saber, por ejemplo, en bovino, qué tiempo se podía mantener esa vigilancia, de que, o sea, saber qué periodo ustedes le dan para darse cuenta que está libre de cualquier enfermedad o que la tiene. El problema es que entra la analística, porque no es decir por decir. No, las enfermedades que yo vigilo, pues yo tengo que tomar muestra y mantenerme la vigilancia por algún síntoma, pero además necesito tomar muestra y hacer pruebas de laboratorio. Eso es lo que me va a determinar. Por ejemplo, en el caso de la fiebre porcina africana, ¿qué especie de mecanismo ustedes han utilizado para decir, bueno, esta zona ya está libre, aquella no? Es que por eso se hace el análisis de riesgo del estatus sanitario del país donde se solicita la importación. Eso es lo determinante, porque hay enfermedades que son de declaración obligatoria para la Organización Mundial de Salud Animal. Entonces, nosotros trabajamos con relación a los acuerdos internacionales, además esas organizaciones que tienen la responsabilidad de esas enfermedades obligatorias, de hacerla, los países tienen la obligación de divulgar esa enfermedad en el momento que la tienen. Entonces, eso es lo que nos permite tener un mejor control, por esos acuerdos con los países. ¿Qué similitud podría tener la cuarentena con sanidad animal? ¿Qué los une? ¿La cuarentena? Con la sanidad animal. Bueno, es que la cuarentena es la medida de protección externa para que las cosas no nos lleguen. Pero date cuenta, es una dependencia de la sanidad interna del país. El departamento de cuarentena depende de la Dirección de Sanidad Animal. Entonces, que es una simbiosis. O sea, la fortaleza de uno es la fortaleza del otro. ¿Usted está encargado en la Dirección General de Ganadería de qué? Yo manejo el área de comercio en este momento, pero duré 12 años manejando el departamento de cuarentena. Sí. ¿Cómo se está manejando la cuarentena en estos momentos, dada la experiencia suya y lo que está mirando y viviéndolo ahí mismo? Que cada vez hay más deficiencia. El sistema cuarentenario no se le está dando la fortaleza que realmente necesita. La cuarentena necesita un mayor empuje, no del director, porque la deficiencia de la dirección general en esos aspectos no depende de un director de ganadería, eso va más para allá arriba. Eso, si los verdaderos asesores de los presidentes le manifestaran la importancia de la cuarentena fuera una tacita de cristal en la protección. ¿Por qué? Porque hay mucha deficiencia de personal,
de recursos económicos. Los veterinarios son muy mal pagados. Eso es la vocación más que otra cosa. Sí. Bueno, tú dirías entonces, en esa parte, cuando tú hablas de deficiencia, ya ahí está muy relacionado entonces lo que serían las políticas públicas. En esa parte de la cuarentena hace falta eso, ese empuje, porque tú has sido bastante honesto al plantearlo. Sí, son políticas públicas bien definidas y conocimiento base de la importancia, porque todo depende de la importancia que se le dé. O sea, hoy en día, ya con el conocimiento y la experiencia de haber visitado otros países y viendo cómo se manejan los sistemas cuarentenarios, en el caso mío me llama preocupación porque yo veo que la cuarentena, en vez de fortalecerse, se va debilitando. O sea, eso es una opinión muy personal por mi conocimiento que yo tengo. El sistema de Inseminación. No, de quemar los restos de animales. He oído que ha habido deficiencias. ¿Sigue manteniendo esa deficiencia que sepa usted o ya lo arreglaron? Sigue siendo deficiente. Ahí se quema el resto de lo que viene en los aviones, que es parte de lo que es una cuarentena también. Sí, es el tema del manejo, por ejemplo, de basura internacional. Exactamente, exactamente. En el tema de basura internacional, hay deficiencia en los aeropuertos. Algunos aeropuertos tienen su incinerador instalado y le dan mantenimiento y se han preocupado. Pero el mayor problema que hemos tenido históricamente son con los aeropuertos que son concesionados. ¿Cómo así? Bueno, ha habido que instalar incineradores y ha habido dificultad para manejarlos muchas veces por circunstancias que no se han sentido comprometidos con la importancia del manejo de esos desperdicios. Por ejemplo, el protocolo de cuarentena para un perro, para un gato es lo mismo. Perro y gato sí. Las únicas especies que pueden viajar prácticamente libremente son los perros y gatos, cumpliendo con requisitos básicos, como son titulación de rabia, vacunación al día, de parasitaciones externas e internas y microchip. Mire, doctor, yo tuve la oportunidad de trabajar en los aeropuertos y en los muelles también trabajé. Trabajé en aduana en los aeropuertos y en los muelles en lo que le llaman muelles para revisar furgones y esas cosas. Yo vi eran deplicentes porque no le dan mucha importancia. Sin embargo, en madera aquí han venido gérmenes y animales que no deberían estar sin el debido conocimiento. Sí. ¿Qué han tenido ustedes de experiencia? Aquí han venido culebras que no deben de venir. Y han venido, por suerte se han detectado. ¿Quién sabe las que no? Es así, por eso la importancia de la inspección en puertos, porque todavía se consideran territorios internacionales. Correctamente. Entonces, yo entiendo, dentro de lo posible, que ningún contenedor de ningún tipo de material debiera salir de un puerto sin una inspección. ¿Por qué? Porque eso te va a dar la oportunidad de que cualquier elemento que aparezca, tú puedas, si es un animal, tú puedas capturarlo, o si es un insecto o cualquier cosa, tú puedas aplicar el tratamiento cuarentenario necesario para impedir la introducción de eso al país. Hay personas que nos estarán escuchando. ¿Qué tiene que ver que hay una cucaracha, una hormiga, una culebra en un cargamento de madera, en cargamento de comida, en furgones que sin vigilarse, pues vienen series de animales que no deben de entrar? Pero aquí han habido muchas catástrofes por ello. Por ejemplo, tú recuerdas la cista persea que acabó con el aguacate en un momento dado. Eso vino en Flores, ¿sí? En Flores, y se detectó de aquel lado por el ensal que estaba por ahí. Vinieron unas flores y ese insecto vino ahí, porque no tuvo la observación. Recuerda cuando la peste porcina, la primera en los años 70, se dice que fue por unos jamones que se llevaron a San Juan de la Maguana, resto de jamones. Entonces, es ahí la importancia para que ustedes, amigos del teleauditorio, se den cuenta por qué lo que es una cuarentena en la sanidad animal y del hombre. Sí. Porque ustedes los veterinarios precisamente cuidan a los animales tendente a la salud de ellos mismos y a nosotros también. Por ello, permítame decirles a todos ustedes
que vamos a poner los teléfonos para que si alguno tiene alguna inquietud de lo que es una cuarentena, llamen al doctor Jesús Martínez, hagan sus preguntas y así ustedes tienen alguna inquietud que se hayan formado satisfechos. Doctor, yo tengo experiencia con gallo, el gallo de pelea, o gallo fino, o las aves, se traen. ¿Se hace lo mismo con un gallo y una gallina que con estos periquitos y peces que se traen también? ¿Es la misma cuarentena o hay diferencia? No, la cuarentena de las aves es la misma. Todo animal que se importe, naturalmente, determinando el estatus sanitario del país. Eso es correcto, lo primero. Correcto. Todo este especie van a la estación de cuarentena y pasan un periodo ahí mínimo de 21 días. Y ahí se toman las muestras pertinentes y se mandan al laboratorio veterinario central, la ABC, aún vengan con pruebas negativas, porque aquí se verifican las pruebas. Como bien saben, hay enfermedades que los animales la están incubando y aún se hagan la prueba en el país, supuestamente están libres y cuando se repiten la prueba, pues resultan positivos. Y hemos tenido varios casos de esa naturaleza, inclusive un caso muy sonado que hubo, el caso aquel de los ovejos. Sí, fue muy reciente. Bueno, pero de las medidas que nosotros hemos informado que deben tener es que hay productores que van y compran habiendo especies, cogen le hacen la prueba solamente a los grupos de animales que van a importar. Son trucos internacionales que se hacen. Entonces, te salieron negativos, pero sin embargo tú lo estás comprando en un acto que es positivo a una enfermedad determinada. Esos animales en el momento que le hicieron la prueba están negativos, pero cuando tú los sometes al estrés de un vuelo, a una estación de cuarentena, desarrollan la enfermedad. Entonces, a veces quieren decir que se desarrolla en la estación de cuarentena o que se contagiaron en la estación de cuarentena. Y una estación de cuarentena, el manejo de una estación de cuarentena es extremadamente riguroso, porque lo primero es que no se permite la entrada de animales sin haber terminado un grupo de cuarentena y haber pasado un periodo para lavado, desinfección de esa estación de cuarentena antes de ingresar nuevos animales. Mire, doctor, vuelvo y lo repito, he tenido la experiencia internacional llevando aves de lo rigurosos que son precisamente los que son empleados que son biólogos. El biólogo es más contundente que el veterinario, no sé por qué. Y de todas esas experiencias que he tenido, yo tuve una vez que defenderme y decir que mi país estaba libre de enfermedades que ellos tenían en el Perú específicamente, y que nosotros era un país que tratábamos con honestidad las cosas. ¿Por qué te dicen que deje ver los registros? Y empiezan a dudar a veces por los trucos que se hacen cuando se viajan con animales. ¿Qué países en ese tenor tienen más cuidado con nosotros acá? Bueno, es que... Me refiero, para que me entiendan mejor, caballos, vacas, perros, gatos, aves. Hay países que tienen una determinada enfermedades, como es por la fiebre equina. Nosotros no la tenemos todavía, ¿verdad que no? No, va a llegar. Entonces, de eso nos cuidamos. ¿De qué países nos cuidamos más los dominicanos? Es que es lo que te digo, el estatus sanitario es lo determinante, y es que ninguna importación se hace sin el previo análisis. Siempre tenemos que estar vigilando de todo, por eso no hay apertura, todo tiene que cumplir, es un protocolo cuarentenario. Si no, no entra. Aún los países que generan confianza, por ejemplo, de Estados Unidos, que se importan mucho, de España, esos sitios, pero aún así se repiten las pruebas. En síntesis, hay que tener la cuarentena para todos, sean de confianza o no confianza. Exactamente. O sea, algunos que, claro, algunos que usted sabe que la enfermedad está ahí, otros que no la tienen, pero por si acaso hay que ser riguroso con los dos, es lo que quiere decir. Exacto, la cuarentena no, vamos de un término llano, la cuarentena no se negocia. Todas las especies, a excepción de los perros y los gatos, tienen que pasar por estación de cuarentena y cumplir su periodo cuarentenario, que va a variar según la especie animal.
Señores, el doctor Jesús Martínez, gran capacidad en lo que es la cuarentena animal, tanto exterior como interna, ¿verdad? La exterior es la que tiene que ver con los animales que se van o que vienen, y usted tiene que cuidarse de ellos, principalmente el que viene, que es el que hace cuarentena. Y también la que es interna, que quiere la carretera, ¿verdad? Sí, esa se maneja interno y esa responsabilidad directamente del Departamento de Sanidad a nivel y los veterinarios regionales en los diferentes puntos del país. Oí quejas de ellos que precisamente, como digo anteriormente, a los veterinarios les está dando la importancia económica que la tienen. Y he visto que algunos han mostrado displicencia en esas cuarentenas o vigilancia interna porque no le dan las condiciones. No sé si en este momento está, pero he oído esa queja. ¿Qué sabe usted de ello? Es que ese es un problema de la clase veterinaria y las universidades te dicen mucho de lo que está pasando. Es que el sueldo que gana un médico veterinario para el tiempo que necesita y el riesgo, porque la veterinaria es una carrera de mucho riesgo. ¿Por qué? Porque ahí están las enfermedades zoonóticas. El veterinario vive bregando día a día con eso. Entonces, un sueldo deficiente, el veterinario muchas veces quiere hacer más, pero la limitante económica. Quiere hacer más, pero el menos se lo prohíbe. La limitante económica. Los veterinarios no tienen la condición, y es lo que le decía en principio, no depende de un director, es una política país, es de presidencia. Además, la Dirección General de Ganadería, históricamente, los ministros no le han dado el apoyo que la Dirección General de Ganadería merece. Ya. Entonces, ese es un problema de años de nunca acabarse. A ustedes les salva, hablando de lo que es la agropecuaria, con los agrónomos, comparándolo, de que el veterinario tiene la potestad de trabajar libre. El veterinario es un médico y puede optar por no ser empleado, sino prestar sus servicios que cobran por ello, a diferencia de un agrónomo. Señores, si tiene algo que decirnos más, creo que ha sido muy elocuente con lo que es la cuarentena. Nuestro público, ¿qué tú crees de eso? Bueno, ha sido excelente la explicación que nos ha dado sobre la cuarentena. Yo creo que hay que tener más cuidado y como el doctor Jesús Martínez lo ha expresado, debe haber más políticas de Estado que favorezcan al sector y que los actores clave, los veterinarios en el campo con los productores, sean debidamente remunerados en su ejercicio profesional. Doctor Jesús Martínez, ¿qué tiene usted que decirle finalmente a nuestro público? Bueno, finalmente podría decir que la cuarentena país es una responsabilidad de todos, ya que estamos hablando de la seguridad alimentaria y que las enfermedades de los animales hay muchas que son zoonóticas y que pueden afectar al ser humano. Entonces, si lo enfocamos de ese punto de vista de la seguridad alimentaria, creo que a los veterinarios debe dársele mejor condición y a la Dirección General de Ganadería dotarla de los recursos necesarios, porque no hay mejor administrador que el que tiene recursos económicos. Si no hay recursos económicos, no vamos a avanzar. Doctor Martínez, más que claro, gracias por haber venido y ustedes manténganse ahí, que ahora viene otro veterinario también. Este es el... Bien, proseguimos con... Universo Agropecuario, en el poder de la tarde de los lunes. De los lunes. Henry, traemos ahora un invitado que tiene mucha experiencia en lo que es la ganadería, la avicultura, la veterinaria en realidad. Ese señor ha ocupado muchas posiciones y hoy va a tratar un tema que lo consideramos de mucha importancia por dos razones. Primero, lo que es la avicultura y toda su procedencia, huevo, carne, pero sobre todo con una incidencia que está en la actualidad, que es la ocupación, la apertura o no y los amagues de lo que es las fronteras del país con Haití. Señores, con ustedes, Radamés Silverio. ¿Cómo tú estás, Radamés? Muy bien, y sobre todo junto a ti y a Henry, mucho mejor. ¿Cómo va a ser? Henry. Sí, porque tú ahorita decías
que íbamos a participar 2 médicos veterinarios, pero también tenemos 2 eminentes agrónomos. Henry es uno de los padres de la extensión y la organización rural en República Dominicana. El profesor. Sí. Cometió un solo error en la vida. Tengo un vasto historial. Un solo error. Hizo una maestría de 2 años en Estados Unidos y no se quedó, que quería que se quedara y no se quedó. Cosas de la vida, de la vida. Sirviendo al país, me siento bien. Pero esta bien. participación también, producto del mes en que estamos, es muy significativa, porque octubre tiene 4 fechas fundamentales muy vinculadas a la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria. El 4 de octubre, Día del Profesional Agropecuario. El segundo viernes de octubre... agropecuario no agrícola. Está bien. Día Mundial del Huevo. Hoy, Día Mundial de la Alimentación, y el 29 de octubre, el Día del Médico Veterinario de la República Dominicana. Que yo lo festejo todos los años. Sí, tú siempre. Pero Radamés, nos conocemos hace mucho, perfecto, pero el público no. ¿Quién es Radamés Silverio y de dónde viene? Nosotros somos ciudadanos del mundo, médicos veterinarios, y hemos dedicado nuestra vida al servicio público y la docencia. Al tú decir ciudadano del mundo, la gente de tu pueblo tiene que estar celosa. ¿De dónde tú eres en realidad? Di la verdad. Soy de Sabaneta de Yásica, Puerto Plata. Oye. Sí. Y llegaste. Llegué. ¿Te gradúas en qué año de la profesión de veterinario? 1978. Pues terminamos juntos. Y de ahí me voy a trabajar a la frontera, a Loma de Cabrera, y de ahí me traje quien todavía me acompaña hoy, y madre de mis 2 hijos. Qué dichoso tú eres. ¿Tuviste que ir tan lejos? No, yo no fui tan lejos, ella me amparó allá. Sí, ella me amparó. Sí, de ahí vienes. ¿Qué curso sigues como profesional? No, entonces en el 80 soy promovido en el programa de erradicación de la peste porcina africana. Vengo aquí a Santo Domingo. Luego curso una maestría en producción animal, ingreso a la universidad, ya en el 92 soy director general de ganadería y luego paso al consejo. ¿Ingreso a la universidad? ¿Cómo que ingreso? A la UAS, sí. como docente. Como docente, sí, ahí, como que ingresaste a estudiar Derecho. Ahí duré 31 años siendo docente. Ya. Y aquí están 2 profesores. Claro, y luego entonces ya me desenvuelvo, como te digo, en los servicios y en el Consejo Nacional de Producción Pecuaria, donde trabajé mucho en lo que tiene que ver con las estadísticas pecuarias. ¿En qué tiempo fuiste director de ganadería? 1993 al 94. Bueno, estamos ante una figura que ha cursado, ha hecho campo, ha hecho ciudad y ha cursado puestos de relevancia. Radamés, tienes como título de la entrevista Avicultura ante apertura fronteriza. Detállanos, desmenúzanos qué es eso. Bien. La avicultura produce 2 productos, valga la redundancia, que es huevo y carne. República Dominicana produce mensualmente alrededor de 270 millones de unidades de huevos al mes, y de pollo producimos alrededor de 20 millones de unidades de pollo, que anda entre 4.4 a 4.5 libras. Eso nos hace a nosotros autosuficientes en ambos productos. Por eso, en el caso del pollo, las importaciones de pollo procesado nos impactan negativamente porque incrementan la oferta. Y en el caso del huevo, las importaciones, porque no se importa huevo, y nosotros básicamente exportamos huevos a Haití, y alrededor de unos 40 a 45 millones de unidades de huevos al mes, que es justamente lo que ahora está sobrando
primero por el cierre de la frontera y ahora por la actitud de los haitianos de que todavía el mercado, aunque el gobierno dominicano ha dado la apertura, todavía no está funcionando. Y yo diría que no solo no está funcionando, sino que su restablecimiento, a mi parecer, va a ser paulatino, y por esa razón hay que tomar, o las autoridades están abocadas a tomar medidas importantes para mitigar los efectos negativos que ya está teniendo esa situación frente a la producción de huevo. Pero espérate, abrieron la frontera ahora. Sí, pero... Entonces, oye lo negativo. Pero el mercado todavía... No, pasaron unos camiones con huevos y de aquel lado lo agarraron y tiraron los cartones y cajas y lo están quemando. O sea, hay problemas. Sí hay problemas, porque lo primero es, y aunque no es el fundamento de este programa, pero indudablemente que la medida que se adoptó del cierre total de la frontera, cierre total aéreo, marítimo y terrestre, fue una medida que parece no haber sido meditada lo suficiente. Y sobre todo los efectos que esa medida iba a producir sobre la economía nacional y específicamente sobre el sector productor de huevo. Porque la oferta de huevo es muy inelástica. Eso quiere decir, tú no puedes desmontar la oferta de huevo de ahora para ahorita, porque producir un huevo es una planificación, conlleva una planificación de más de un año, pero además el huevo es un producto muy perecedero que un productor no puede almacenarlo por más de 5 días si ese huevo quiere llegar con cierta calidad a la mesa del consumidor. Que no es fértil, él te dura más de un mes, pero no llega con la consistencia, estamos claros. Pero en los almacenes del productor no puede durar más de 5 días, porque en el tránsito de comercialización él dura un tiempo, y para que llegue con calidad a la mesa del consumidor necesita no durar más de 2 semanas. Mira, Radamés, perdóname. Dijiste con toda exactitud que el tema no era ese. Pero yo te voy a hacer una pregunta, porque tú eres político también. Y un político que avasalla. Óyeme bien. La soberanía está por encima de cualquier mercado, de cualquier productor y cualquier comerciante. Me estoy refiriendo a lo siguiente. Los haitianos son expertos en lo que es el protocolo para beneficio de un grupo de ellos. Por ejemplo, los ministros que se encargan de estar en un país, los cónsules y esas cosas, son personas muy preparadas, más preparadas que los de aquí, tú lo sabes. Siempre tienden la política a hacerse los tontos. Y yo creo que, yo no soy político, pero soy una persona que estoy mirando y uso parte de la inteligencia. Yo creo que nos están queriendo coger de tontos, haciéndonos pasar por los mismos. Tú que tienes más fundamento en ese sentido, ¿tú no le estás mirando así? Mira, lo primero es que el tema del canal es un tema que por obligatoriedad tenía que ser debatido en los organismos diplomáticos. Correctamente. Al tomar una medida tan drástica como militarizar la frontera por el canal, lo lamentable de todo eso es que luego se reabre la frontera y continúa el canal, y eso lo que da es el fracaso de la medida que tomó el presidente de la República. Y nosotros como dominicanos nos preocupa que nuestro gobierno tome una medida que tiene que ver con aspectos internacionales y luego entonces esa medida tenga que rodar por el suelo, porque eso cuestiona el prestigio del país. Y aunque es un tema de soberanía, sí, pero los expertos, es más, el día 15 de septiembre, el mismo día que el gobierno tomó la medida, un comunicador
de vasta experiencia, con experiencia diplomática, como es el caso de Aníbal de Castro, Sí. Decía que eso tenía que resolverse en el ámbito diplomático y que en ese ámbito el país no iba a salir beneficiado porque nosotros tenemos 11 tomas del río Masacre y esa es la primera que los haitianos toman. Pero además, el INDRI había emitido un informe en el cual decía que las consecuencias en términos del uso del agua no eran graves, y todos sabemos que aunque no escrito pero verbal, el gobierno dominicano había dado la anuencia a ese canal. Todo eso nos dice a nosotros que esa fue una medida, y en el caso que nos ataña, que es el huevo, el sector productivo huevo, eso es sin contar los exportadores de harina, de arenque, de bacalao, de pastas, que van mucho a Haití. Eso representa una balanza positiva para el país, cerca de los 1.100 millones de pesos al año. Y eso fue echado, o por lo menos detenido. Y sucede que en la economía esas medidas, y sobre todo cuando se trata del sector productivo huevo, los daños son catastróficos. Yo escuchaba el presidente de Asohuevo, que es una asociación la que aglutina más productores de huevos, no la asociación cuyos miembros producen más huevos del país, pero la que aglutina, porque aglutina sobre todo a los pequeños, que los pequeños y los medianos productores de huevos están quebrados, justamente porque una gallina, desde que nace hasta que pone el primer huevo, le cuesta 400 pesos a un productor. Y un pequeño productor de huevo tiene 10.000 gallinas. Y eso representa 4 millones de inversión antes de usted vender el primer huevo. Pero esa gallina genéticamente está diseñada para producir hasta, se habla en términos teóricos, 80, 85 semanas, pero la genética de hoy, a veces por encima de las 90 semanas, están produciendo un 80 y un 85% de huevo diario. Y como la vida productiva de una gallina es de unas 85 semanas, estamos hablando de cerca de 1 año y 5 meses y 4 meses. Entonces usted planifica una producción para eso. Ante una situación como esa, es el pequeño productor el más afectado porque él no recibe los beneficios de la economía de escala y él es mucho más frágil en la inversión porque el capital invertido es mucho más bajo. Eso presenta una situación a la cual la única solución que existe hoy es que el gobierno acuda a subsidiar la disminución de la producción de huevo. Indudablemente que a las autoridades, para una autoridad pero no le agrada, pero es indudablemente que si nosotros queremos estabilizar el precio del huevo, porque fíjate lo que sucede en relación al precio. Producir un huevo cuesta unos 4 pesos con 80 centavos. Cuando Inespre lo compra y lo vende el cartón a 100 pesos, el huevo está saliendo como a 1.10, a 3.10. El productor, como ese huevo que compra Inespre, subsidiado, va al mercado, compite con el huevo
que vende el productor. Entonces esa no es una solución viable. La única solución que hay hoy en día es disminuir la población de gallinas. Pero ya yo te explicaba lo que cuesta llevar una gallina a producción, y de acuerdo a la cantidad de huevos que se exportaba a Haití, hay que sacar en lo inmediato alrededor de 2 a 2.5 millones de gallinas. Y entonces, lo que ha invertido el productor, el gobierno tiene que subsidiarlo. Estamos hablando que por cada gallina serían unos 120 a 150 pesos que debe subsidiar el Estado a los productores para bajar la producción y que el precio se restablezca y sea rentable nuevamente para el productor. No hay una producción que no sea rentable, que se mantenga por mucho tiempo. Entonces, para garantizar, para que el huevo continúe siendo una pieza fundamental en la seguridad alimentaria de la población, amerita que se estabilice el precio del huevo. En abril de este año, marzo-abril de este año, el gobierno subsidió con más de 50 millones los productores de huevo y estabilizó el precio. Hasta ahora que llega esto, y la otra medida es esa. Lo único que ahora la inversión tendrá que ser mayor, porque si tú calculas 2 millones de gallinas por 120 o 130 pesos, entonces eso te va a dar la cantidad, el volumen que tiene que invertir el gobierno en auxilio de los productores de huevo, porque los pequeños y los medianos tienden a ir a la quiebra, y nosotros, y es la propuesta que hacemos, y así esperamos que el gobierno acuda en su auxilio, sacando más de 2 millones de gallinas, porque es la forma más rápida en que tú puedes resolverla. Porque, insisto, la planificación de la producción de huevos toma mucho más de un año. Entonces, si tú mantienes eso por un año, lo que va a hacer es llevar a la quiebra a todos los productores. Amén. Ese planteamiento que tú haces tiene un parecido, aunque no sería igual, a lo que pasa aquí con el ajo y la cebolla todos los años. Lo que pasa es que esto es por eso que ha pasado con Haití, lo que tú planteas. La solución entonces sería que el Estado subvencione ese excedente de gallinas. No subvencione. El gobierno creó una crisis que no la planificó con los productores, ni previó las consecuencias para esos productores. Quien termina afectando a los productores es el propio gobierno con su medida. Entonces, el gobierno tiene que ir, ¿con qué dinero? Con los fondos del Estado, en auxilio, porque es más dañino para el país disminuir la oferta de huevo a los dominicanos, la que le corresponde a los dominicanos, porque lo que estamos solicitando es que se reduzca ahora la producción que va a Haití. Cualquiera podría decir, ¿y si eso se resuelve rápido? Pues bueno, el gobierno autorizó subir la cantidad de reproductora liviana de 80,000 y tanto a 120,000. Sí. Con lo cual aumentó la oferta, y al aumentar la oferta, entonces eso contribuyó a disminuir el precio del huevo, y ahora con esta situación todavía la cosa empeora más. Entonces nosotros tenemos más de 300 productores de huevo en el país, y yo insisto, el huevo es uno de los pilares de la seguridad alimentaria. Yo creo, por lo menos yo, consumo casi diario de huevos. Cada mes. Entonces, la solución que tú estás planteando es, pero eso sería una solución provisional hasta que se resuelva el problema del mercado con Haití. O sea, que el gobierno compre las gallinas que ya llegaron a su ciclo productivo, 75, 85 semanas, de modo de disminuir la producción de huevos que pueda consumir la población.
No la que hayan... A ver, perdón. Esa respuesta tú la vas a dar luego de esta pausa que tenemos para con todos ustedes. Adelante. La avicultura, ante la apertura fronteriza, la estamos tratando con el doctor Radamés Silverio. Antes de la pausa, profesor, usted tenía una pregunta que hacerle. Repetese un pleno. Sí, vamos, la pregunta era la siguiente. Entonces, si el doctor consideraba que simplemente el gobierno adquiriendo un determinado número de gallinas, ponedores, podría equilibrar la oferta a la demanda en lo que se regulariza el mercado con Haití, dado la crisis actual que hay en ese mercado. Sí. Si el gobierno adquiere 2.3 millones de gallinas, que sobre todo, aun no las que hayan llegado al final de su ciclo productivo, pero por lo menos de 70 semanas en adelante podría ser, que son gallinas que entre las más viejas y ellas estarían poniendo alrededor de un 70% de huevos. Esto disminuiría la producción y establecería entonces un equilibrio de huevo, del precio del huevo en el mercado, y no tendría el gobierno ni que recurrir a Inespre para sacar huevo, cuya medida es totalmente insignificante, porque nosotros producimos más de 9 millones de huevos diarios. Y ni siquiera en una semana de los huevos que vende Inespre llega a esa cantidad. Y o sea que esa medida no resuelve. Por eso la única medida que yo veo factible en el corto plazo es el saque de gallina, y el gobierno no tendría que pagar el valor total de esa gallina, porque esa gallina tiene un precio como carne en el mercado. Naturalmente, ahora, para hacerlo rápido, habría que frizarla. Y en diciembre, que la producción de pollo va a andar sobre los 20 a 22 millones de huevos, podrían salir entonces al mercado esa gallina, y de manera que se resuelve el tema de la caída del precio del huevo. Señores, pensar que un pequeño productor tiene que vender el huevo por 3 pesos y hasta menos, cuando producirlo le cuesta 4.80 a 5 pesos, eso es una tragedia. Doctor, en términos productivos. ¿Cuántos huevos está vendiendo Inespre semanalmente? 6 millones, 7 millones, y esa ni siquiera es la producción de un día. O sea que la medida de Inespre de comprar, que se ha anunciado con mucho, eso no impacta. Pero además es un huevo que también va a competir en precio con el huevo del productor. O sea que desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, eso no conlleva a nada. Pero también subsidiar el comercio a los comerciantes en la frontera, también eso se evitaría si se logra equilibrar el precio aquí. Porque nosotros tenemos que pensar básicamente en el mercado que tenemos. ¿Cuál es el mercado más seguro que tenemos? Es el mercado nacional. Porque el mercado con Haití no es la primera vez que presenta problemas, otras veces, aunque debemos considerarlo, pero también tenemos que tomar la prevención del lugar para que esa medida no nos impacten al productor nacional, porque entonces la producción nacional de huevo sale perjudicada. Y digo de huevo y no la de pollo, porque apenas nosotros de pollo exportamos a Haití el equivalente a 500,000 de pollos al mes, de una producción de 20 millones, de 20.5, 20 millones. Y eso entonces no es tan impactante como el caso del huevo. ¿Se le ha hecho una propuesta oficial de una asociación de productores al gobierno para que adquiera esa gallina, ese mecanismo?
Porque usted lo está planteando aquí, pero ya se le ha hecho una propuesta. Sí, que se puede estudiar. Yo he escuchado a algunos líderes de los productores de huevos, no sé si ellos la han formalizado, pero hablando en ese sentido, y me imagino que por ahí va a venir la propuesta, porque tampoco es nuevo. En otras ocasiones se ha hecho, aunque en menos proporción, pero hace como 5 meses se sacaron 1.7 millones de gallinas, pero ya eran las que estaban ya al final de la producción. Ahora habría que hacer y habría que invertir algún dinero más, pero no es algo nuevo, es algo que ya se tiene, los productores tienen los mecanismos, cómo hacerlo, y ya manejan esos mecanismos con las asociaciones. Claro. Ahora el gobierno lo que debiera hacer, en este caso las autoridades de agricultura, que es la que debieran llevarle la propuesta al presidente de la República, lo que debe hacer es reunirse con las diferentes asociaciones de productores. Básicamente son 3 las asociaciones de productores de huevos que hay en el país, y con ella entonces llegar a una solución que para mí, yo casi estoy seguro que iría en esa dirección. Ramés, tú dirigiste CONAPROPE. ¿Qué tiene que ver CONAPROPE con esto que está pasando? Mira, el rol que jugaba CONAPROPE era generar las estadísticas, y bueno que me pregunte sobre eso. Generar las estadísticas para que esas estadísticas sirvieran de soporte a la planificación de la producción de pollo y de huevos. Lo hacíamos también en cerdo, pero en el cerdo no se da la misma situación. La dinámica de la producción de huevo y de pollo es muy distinta, y sucede que nosotros vivimos en una sociedad de libre mercado, que tampoco tú no puedes prohibirle a nadie que produzca más huevos ni que produzca más pollo, pero sin embargo hay mecanismos, hay medidas que se utilizan y que utilizan sobre todo los países desarrollados, y es que en el caso de la avicultura, aquí debe existir un sistema de información oficial a tiempo. Ahora eso tiene un nombre, a tiempo real, se le llama mucho a nivel de la informática, en tiempo real, esas informaciones para que la gente que quiere invertir en pollo o en huevo sepa cuáles son las consecuencias económicas que se tienen en esa inversión. Y yo estoy seguro que si el dinero que se invierte en la avicultura, algún nuevo inversionista quisiera hacer de un dinero lícito, de origen lícito, no se metería en la parte avícola. Y eso permite que los productores tradicionales no tengan una competencia mayor, y puedan entonces, porque ellos ya, aquí está la capacidad instalada, la cantidad de productores, la distribución que ha mejorado, porque antes estaba exclusivamente casi en el Cibao, y ahora tú encuentras producción de huevos en Baní, en la propia frontera sur, hay algunos productores, en la capital ha aumentado también, en el Gran Santo Domingo ha aumentado, y San Cristóbal ha aumentado la producción de huevos. Y eso entonces conlleva que nosotros lo que más necesitamos ahora es que el sector productor de huevo y pollo mantengan un equilibrio en términos de precio y costo, sobre todo ahora que el costo, con los problemas internacionales, los costos de producción se han incrementado de manera significativa. Ramés, ante todas esas soluciones que has planteado, qué extraño que no se ha hecho. No, mira, yo creo que el tema de la frontera, el gobierno actuó de una manera apresurada. Me refiero a la salida de los huevos y las gallinas que me estás hablando. Y el tema, no, ahí voy. Entonces, el tema de los huevos es muy complejo en relación porque su oferta no permite mucho rejuego. Okay. Entonces, el gobierno tiene que actuar ahora sobre esto, ya sobre el problema, ya tiene que actuar sobre el problema. Ya. Sí, eso. Pero yo espero, incluso estoy esperanzado,
en que los productores y las autoridades, aunque veo en las autoridades de este sector agropecuario, no veo una diligencia. Radamés Silverio, doctor en veterinaria, gracias por haber estado acá, hermano, gracias por todo su planteamiento, y a ustedes, manténganse siempre la sintonía todos los lunes con Universo Agropecuario, del poder de la tarde, en los lunes. Hasta la próxima.